incomparables, bienvenidas a un nuevo episodio de Recalibrando. El día de hoy vamos a hablar sobre recalibrar tu niño interior. Estoy súper emocionada por este episodio, porque no solamente es un tema que me han pedido muchísimo, además tengo una invitada, bueno, ahorita les voy a contar de quién es. Pero antes de eso, recuerda, si este es tu primer episodio, bienvenida a tu familia de Recalibrando, este espacio seguro donde vas a aprender nuevas herramientas para ajustar las diferentes áreas de tu vida. También recuerda enviarle este episodio a tu amiga, a tu mamá, a tu tía, para que sí puedan juntas empezar a recalibrar esa niña interior. Ahora, para este episodio les dije que tengo una súper invitada y para mí es no tienen idea el honor que es para mí tener a Amalia Osorio. Les cuento que ella es esposa y madre de familia con más de 30 años de experiencia en apoyar a personas que viven situaciones difíciles en la vida, dedicada al desarrollo humano, reconocida en distintos ámbitos nacionales e internacionales como tallerista, psicoterapeuta y conferencista. Amalia integra en su labor profesional la educación, la psicología, la tanatología y la psicotraumatología. Ante todo, confía en la profunda sabiduría interior de cada ser humano para reconstruirse desde el amor. Fundadora y directora de Agape, Centro de Apoyo Integral al Ser Humano, comprometida con la persona, la familia y la sociedad. Amalia, doctora, para mí es un inmenso placer tenerte. Y para mí también estar contigo, porque si alguien pide hablar de este tema, significa que hay una conciencia de querer hacer algo diferente por la humanidad. Y eso, de entrada, se me enchina la piel de pensar que creas estos espacios tan lindos. Gracias. Y para aquellos que no sepan cómo yo conocí a la doctora, y sé que no te gusta que te digan doctora, pero Amalia. Para mí es, la verdad, sé todo el estudio. Yo de hecho estoy en ese proceso, ¿ok? Porque a mí también me gustaría tener mi doctorado y lo respeto muchísimo, por eso hago ese énfasis. Pero como yo la conocí fue en el Congreso de Psicoterapia y Psicología aquí en Ciudad de México. Y bueno, tuve la oportunidad de asistir allá con una de mis queridas amigas que ya la han visto aquí muchas veces, a Moni. Y cuando tuvimos la oportunidad Moni la entrevistó un día antes. Y este ser humano que llega a la conferencia y es un ser de luz que simplemente se acerca con una empatía y tú sientes que es tu mejor amiga desde el primer segundo que la conoces. O sea, de verdad, es un ser tan liviano, tan lindo, tan empático. Y cuando tuvo la entrevista con Moni, yo sentía que más bien Amalia estaba entrevistando a Moni en vez de Moni a Amalia. De verdad, yo dije, la tengo que entrevistar, la tengo que tener en el podcast, van a presenciar. Luego la vi como conferencista, hizo magia, se los digo yo, que he visto muchísimos conferencistas y también como conferencista, algo que respeto muchísimo y admiro porque de verdad el poder crear ese impacto que existe a tantas personas fue admirable. Y bueno, ahora yo dije, ok, ¿de qué hablamos este tema? Quiero que empecemos ahí hablándole a esa persona que nos está escuchando. Puede que sea una persona que está paseando el perro, cocinando. Cuéntame qué va a cambiar en su vida si aplican todo lo que les vamos a enseñar hoy sobre recalibrar su niño interior. Lo que va a cambiar es la manera de mirarte. Si algo hace daño es la mirada a veces tan dura con la que nos tenemos a nosotros mismos. Si algo hace daño es que a veces no entendemos a la mujer o al hombre adulto que está recordando algo que está en su interior, que le está impactando al presente. Yo lo que quiero es que cada uno, tú y yo y los que estamos aquí escuchando esto, te mires desde un lugar más compasivo, porque del lugar donde nos han enseñado a mirarnos no nos ayuda, Daya. Y si tú te miras diferente, vas a entender tu presente. Y desde esa conciencia de tu presente, lo que vas a poder hacer es ver qué hay en mi niño interior, en mi historia, que hoy está repercutiendo, pero no para quedarnos ahí, sino para ver todo el camino de esperanza que hay cuando descubramos que puede haber algo que desde nuestra historia todavía hoy nos puede seguir afectando. Eso está muy importante lo que estás diciendo, porque muchas veces pensamos que en un proceso de psicoterapia, un proceso terapéutico, hay gente que se me acerca, yo como coach, y me dice, ay no, yo no quiero
sin seguir indagando en mi pasado. O sea, me voy a quedar en el pasado. Es lo que dice, no, yo ya quiero pensar en el futuro. Por eso me llegan a coaching. Pero yo digo, no, es importante entender, sanar, darle significado también o resignificar también mucho de lo que sucedió. Así que me encanta que también hiciste esa distinción de que no te vas a quedar ahí necesariamente, ¿ok? Ahora, se escucha mucho del niño interior, ¿no? Sana a tu niño interior, conoce a tu niño interior, conecta con tu niño interior. Quiero que me digas a qué nos referimos cuando hablamos del niño interior. ¿Hay una etapa específica, una edad? ¿Cómo? Cuéntame esa parte. Eso es súper importante porque hay distintas miradas de niño interior. A mí me gustan mucho las ciencias y me gusta hablar desde lo que hoy se ha descubierto a lo que le llamamos niño interior. Okay. Todos nosotros tenemos en nuestra historia memorias que las tenemos guardadas y almacenadas en distintos lugares. Esas memorias son nuestro niño interior. Hoy, el concepto de niño interior tiene una base en las ciencias y hace referencia a todas tus vivencias que pueden estar en algún lugar de la memoria y que pueden repercutir dependiendo, y aquí está la diferencia, de cómo están guardadas esas memorias. Porque las memorias no se guardan en neutro, se guardan con sensaciones, con olores, con sonidos, a veces se guardan como si estuvieran vivas todavía, a veces se guardan y tienes acceso a ellas muy pronto y te hacen sentir nuevamente algo. Entonces, el concepto de niño interior se ha ido dirigiendo a aquellas partes de nuestra historia que son reales, que en la manera en la que están almacenadas repercuten en tu presente, porque hay muchas cosas que tú y yo nos podemos acordar de nuestra historia hermosas y puedes accesar a ellas y sentirte bien, pero hay otras partes que si tú las recuerdas o tal vez no las recuerdas, pero repercuten en tu presente, esas que recuerdas o no recuerdas son las que hoy hacen que el concepto de niño interior haga referencia a aquellas partes de nuestra vida que hoy tienen un impacto. El niño interior abarca todas tus experiencias. Normalmente, si hablamos de niño interior, hoy se habla hasta los 18 años. Ya. Sí, se habla de un periodo mucho más amplio. Ya. Ahora, lo que quiero aclarar es, si incluye las cosas que te impactan, puede ser negativo o positivamente. O sea, eso me da curiosidad. O sea, no solamente son las negativas, sino también las positivas que recuerdas en ese periodo. Correcto. Y es que las positivas se forman los recursos que tú tienes en el presente. Tiene que ver con tu esencia, con tus vivencias, con lo que hay en ti. Entonces, si tú piensas en tu historia, Daya, tú te acuerdas de lo positivo, de lo difícil, de lo negativo, pero también en este concepto de niño interior es bien interesante ver un tema que a mí me gusta llamarle actualización. Okay. Significa que tu propia historia de vida, conforme avanzan los años, la puedes ir mirando diferente. Y eso tiene que ver mucho con lo bello de tu podcast, que es recalibra, o sea, no se va a quedar estático. Claro, el significado que le des. Exactamente. Yeah. Okay. Por eso muchas veces tú puedes mirar algo de tu historia desde un lugar y en una nueva etapa de tu vida, después de una experiencia, después de una lectura, de un encuentro, de un algo, eso que mirabas de una forma, hoy lo miras diferente. Entonces, en niño interior está todo, aunque sí, en el área de psicoterapia hace más referencia a lo que hay que sanar. Pero yo siempre digo, yo no puedo sanar si no tengo como referencia también lo que sí hubo, lo bello, los recursos. Exacto. Lo que pasa es que a veces están más ocultos o más tapados. ¿Por qué? Porque predomina lo demás. Yeah. Y eso tiene que ver hoy con neurología, cómo están grabados los recuerdos. Y también es muy interesante entender que se almacenan, se procesan o se guardan, y hay muchos factores que influyeron en cómo se hizo ese proceso. Por eso, dos hermanas gemelas, una puede tener un recuerdo y la otra decir, ¿y eso a qué hora lo vivimos? Porque yo no estaba ahí presente. Claro. O yo no me acuerdo de eso. ¿Por qué? Porque tu momento y cómo en ese momento lo guardaste, almacenaste, procesaste o digeriste, fue diferente. Qué interesante, wow, qué interesante. Y por eso se dice, sí, y pasa que tú lo dijiste con hermanas gemelas, pero con hermanos normales también. Sí, claro. Que viene el hermano y te dice, ¿te acuerdas cuando no sé qué? Y yo ni me acuerdo de eso, total. Ahora, me hablaste un poquito de
de síntomas Sí. o señales que, por ejemplo, como adulto, te pueden decir que necesitas trabajar tu niño interior. Me da curiosidad indagar ahí, o sea, ¿cuáles son algunos señales que tú dices, mira, esta persona necesita trabajar esa parte de su vida? Me encantaría responderte hablándote de la diferencia entre una herida y una huella. Ok. Si pensamos en una herida es el hecho, lo que pasó, lo que viviste, algo tangible. Pero si tú estás herida en la vida o herido en la vida, tu manera de caminar es diferente. Piensen en una herida física. Ujú. Tu manera de caminar es diferente. Si traes aquí una herida, caminas chueco. Si traes una herida acá, no te dejas abrazar porque tienes una herida. Ujú. La herida es el hecho o los hechos, lo que sí hubo o lo que no hubo. Ya hablaremos de eso, pero fue algo que estuvo en tu historia. Eso se puede sanar de manera natural, porque a mí me encanta también decir, Daya, y estoy segura que coincides conmigo, que mucha gente en su sabiduría interna sana por ella misma, acomoda, significa, solita, hace procesos hermosísimos. Otros a veces necesitamos terapia, lecturas y algunas cosas más. Entonces, la herida tiene que ver con lo que pasó o con lo que no pasó. Okay. Y la huella, si esa herida no sanó, tú andas en la vida, hablas en la vida, te relacionas en la vida, te comunicas en la vida, te mueves en la vida con una huella, es decir, con una manera de caminar. Uh-huh. La huella tiene que ver con cómo vas por la vida, moviéndote, pisando, hablando, conectando. Entonces, si yo veo en ti una huella, puede ser un indicador de que probablemente haya un niño herido. Uh-huh. ¿Cuáles son las huellas más comunes? Todas las que se imaginen. Uh-huh. O sea, tú puedes acercarte a alguien y la persona no dejarse tener una relación cercana contigo, o la persona echarse para atrás, o que tú te digas, qué guapa te ves, y tú, ay, no, ni tanto, ¿cómo crees? Para nada. O, Dayas esto, no, a mí no me va a salir. O a lo mejor le va mal en una relación de pareja, no confía en ella. Todas esas son las huellas, es decir, es lo que yo puedo ver en un ser humano que me indica que hay algo que le está impidiendo ser el ser humano que tiene en potencia. Uh-huh. Y si yo veo en alguien que se está echando para atrás en la vida, que no está teniendo una relación cómoda, estable, que tiene ganas de hacer algo y a la mera hora se boicotea, se sabotea, que no confía, que no se deja querer, que no recibe un reconocimiento, que tiene una dependencia con alguna persona, que rechaza, que vive en modo queja, en el Valle de los Lamentos, en la zona de la victimez, en poder con todo, en el perfeccionismo, en la autoexigencia. No, o sea, Todo. Yo digo, ahorita que me dices, digo, todo, ¿no? Sí. O sea, digo, siento que, y eso es real, o sea, me da curiosidad, todo el mundo, es que yo siento que es algo que todo el mundo tiene algún tipo de comportamiento que hay que procesar o no. O sea, o uno es más evidente que otro, me imagino, por algunas señales. Qué buena pregunta. A ver, creo que en la misma vida puedes haber tenido experiencias de estas de las que estamos hablando que nos hirieron, pero también pudo haber un duelo, una situación difícil, una situación económica, una carencia que a lo mejor no está vinculada a una de estas heridas emocionales, pero sí ha repercutido en tu manera de ser. Okay. Entonces, creo que lo que sí los seres humanos tenemos es la posibilidad de ver la vida como un proceso. Eso sí, a mí no me gusta la mirada de que la vida es resultado, tienes que hacer eso, tienes que hacer esto, y una vez que lo logres, por arte de magia, está resuelta la vida. Creo que la vida, los seres humanos, lo que podemos ir haciendo es ir trabajando en irle respondiendo a la vida acorde a nuestra realidad. Y a mí ese concepto me gusta mucho. Irle respondiendo a la vida acorde a tu realidad. Tú en este momento de tu vida, yo en este momento de mi vida, con mis hijos de esta edad, tú en tu situación de pareja, tal persona. Irle respondiendo a la vida como corresponde. Y hay muchos temas, Daya, por eso tu pregunta es tan profunda. No necesariamente responden a una herida. Responden a que necesitas aprender algo, a que estás en un proceso de adaptación, a que a lo mejor tuviste una experiencia y tienes que ver cómo la recalibras, cómo la reacomodas. Y muchas sí tienen que ver con algo que viene del pasado,
que hoy en el presente lo que tú ves son los síntomas. O ves a la persona que no está construyendo esa vida, yo no soy de la vida mágica ni de la vida perfecta, pero una vida más acorde a su realidad, una vida donde haya más presencia, donde pueda tener lazos más profundos. Es ahí a donde sí el concepto de niño interior nos enciende más el foco que en otras áreas de la vida, que es más un tema de vida, de actualización, un tema de aprender algo, de adaptarte a una nueva etapa de la vida, a una etapa distinta de la relación de pareja, a un nuevo trabajo. Sí, eso está excelente. Está muy bien también, o sea, está muy conectado con ese nivel de autoconciencia, ¿no? De saber, ok, estoy en esta etapa de mi vida, estoy en esta situación, qué tan satisfecha yo me siento sí, no solo mis resultados, cómo me siento, con mis relaciones, mi conexión, y a ir determinando si es algo una nueva herramienta que necesito aprender, una nueva etapa que me necesito adaptar, o es algo que necesito ver del pasado, ¿ok? Eso lo entiendo perfecto. Ahora, en tu conferencia, y es una de las cosas que yo dije, tengo que traer aquí, porque me volaste la cabeza cuando me hablaste del mundo del sí y del mundo del no. Quiero que nos cuentes un poco más de eso, porque de verdad es un concepto que ha traído no solo a mis clientes, sino a mi familia también. Quiero que me cuentes un poco de qué se trata esto del mundo del sí y el mundo del no. Muchísimos años la psicología, también la psicotraumatología, estuvo muy centrada en lo que había vivido un ser humano. Y sobre todo lo que había vivido que fuera evidente y que se hubiera presenciado. Y estuvo bien, nos enfocamos muchísimos años en trabajar en eso que sí, en ese accidente que sí hubo, en eso que yo vi, en esa enfermedad que fue conocida, en ese incidente, en ese terremoto que pasó y los que estaban ahí lo vieron. Eso se estudió tanto que hasta se pudo saber, y es increíble, lo que le pasa al cerebro con todo eso del mundo del sí. Realmente hay alteraciones en el cerebro y se crearon muchísimas maneras de trabajar con eso que sí hubo y que sí pasó, ese mundo del sí. Y de repente, llevo muchos años acompañando a personas en procesos y en las narrativas, tú hablas muy padre de los significados, en cómo la persona va hablando, tú decías, aquí algo faltó, aquí, pero la persona no te lo dice porque ni siquiera lo sabe. Claro, no lo conoce. No tiene idea. ¿Cómo voy a ayudar a alguien a sanar, a trabajar un tema de algo que ni siquiera sabía que merecía, que le correspondía, que era parte de la edad de ser niño, de ser niña? Entonces, el mundo del no está revolucionando las neurociencias, el tema del duelo, el tema del trauma. ¿Por qué? Porque ¿cómo apoyo a alguien que no tuvo, que entonces no tiene una huella de lo que no tuvo, porque no lo tuvo, claro, pero sí tiene una afectación en el presente? Y al abrir el mundo del no, empiezas a ver qué haces con ese niño que no recibió la atención que le tocaba. Ese niño que no fue tratado como niño, que le dijeron desde sus 4 o 6 añitos, tú eres el hombre de la casa, tú como mujer te toca eso, tú eres el ejemplo, tú eres la no sé qué, y le pusieron un sí en algo, pero no vivió el juega, no vivió el te abrazo yo a ti niña, no tiene un registro, o sea, esto es súper alarmante. No hay en sus redes de memoria, así como empecé hablando de lo que queda registrado, por eso me encanta que hayas abierto esta pregunta, no hay un registro de lo que no hubo. ¿Cómo hago un trabajo con lo que no hubo? No hubo atención, no hubo cuidado, no hubo mirada, no hubo presencia, no hubo un cuento en la noche, no hubo un me agacho a escucharte, a preguntarte cómo estás. No hubo. Y resulta que eso que no hubo, el mundo del no, también repercute en el presente.
Y tenemos a muchos niños heridos que tienen muchas cosas del mundo del sí, que son más evidentes, pero tienes a un chorro de niños que hoy pueden ser adultos y que van por el mundo porque tuvieron mucho el mundo del no, también con actitudes, con síntomas, pero no tienen idea de por qué. Porque en su narrativa no te van a platicar, Daya, no te van a decir, hola, yo soy Amalia y yo no tuve esto, yo no tuve esto, yo no tuve esto. En mi mundo del no, a mí me correspondía esto y no existió. Entonces no tengo idea de, no van a llegar así. Te van a decir lo que sí hubo. Claro. Pero si tú no estás consciente, ¿por qué te afecta? ¿Sabes? O sea, y te lo pregunto Que porque... haces muy buenas preguntas. Sí, o sea, y te lo digo porque yo tengo Sí. dos temas que se me abrieron. El primero es que yo siento, ahorita que dices que es hasta los 18 años lo del niño interior. El concepto a nivel teórico. Teórico. Sí. Y yo siento que una de las cosas que me pasaba del mundo del no y la razón de por qué me afectaba era porque mis amistades compartían, yo emigré muy, muy joven, a los 17 años, en Canadá. Y honestamente, para mí lo que me dijeron mis padres es, mira, tú vas a estudiar, a trabajar y a independizarte. O sea, realmente fui la primera que emigró de todos mis hermanos. Tenía una gran responsabilidad porque no es que emigré porque quise, era por la situación de Venezuela, no tenía opción, ¿ok? Entonces, el éxito era sí o sí. O sea, no había opción de devolverme nada. O sea, era mi plan A y más nada. Entonces, yo por mucho tiempo, cuando yo escuchaba a mis amistades que sí que se quedaron en Venezuela o escuchaba a mi esposo, por ejemplo, contarme de su juventud, yo me sentía yo tenía esa carencia. O sea, yo decía, yo nunca tuve, así cuando tú sales de fiesta con tus amistades, yo tenía 3 trabajos, yo era estudiar, tenía que sacar la nota más alta. Y esa fue mi realidad. Y por mucho tiempo lo resentí. O sea, yo dije, no tuve, ¿sabes? No tuve saliste hasta las 2 de la mañana con tus amigos y te quedaste hasta tarde. Nunca lo tuve. Sí, hice mi proceso de sanación con eso. Siento que sí, entendí que fue parte de mi realidad, me formó como la persona que soy. Pero sí siento que esa comparación fue lo que me hizo sentir esa carencia. ¿Qué sí tuviste antes de los 17 años que saliste de tu país? Uh-huh. Porque el sí puede ser positivo. Claro. Dime qué sí tuviste. Yo sí tuve amistades increíbles. O sea, yo sí tuve pijamadas. O sea, si me dices de diversión, que es lo que yo sentía que tenía de carencia. Vamos a hablar del sí lindo que te dio recursos en la vida. Exacto. Dime los sí positivos o profundos, no necesariamente positivos en un toque de alegría, que sí tuviste antes de los 17 años. Actividades extracurriculares, muchas actividades extracurriculares que sí, me alimentaron en diferentes aspectos, o sea, estuve en modelos de las Naciones Unidas, estuve en voleibol, en taekwondo, o sea, diría eso, y amistades que hasta el sol de hoy son mis amigas, o sea, amistades muy genuinas, muy profundas. A tus 17 años, tú ibas con una buena maleta de recursos. Sí. Ya tenías una buena maleta de recursos. Y lo que escucho también es que sí te fuiste con una maleta de carga, de decir, soy la primera que sale y lo tengo que hacer bien. Y pusiste toda tu atención en eso, y eso habla de un gran amor por haber sido la primera, pero también habla de que si no te ponías en ese modo, no ibas a hacer lo que, como la tarea o la encomienda que tenías tú. Y te fuiste a este modo de funcionar para hacer eso. Y lo has de haber hecho muy bien, me queda claro. Eso no significa que esos años de estudiante, de estar en Canadá, sí te perdiste de cosas. Claro, sí. ¿Cuándo te diste cuenta? Porque ahí estabas en este modo, fui la primera, sí tenías el modo, me encargaron esto, y también lo aceptaste, ¿no? Creo que hay una parte en ti que no te veo para nada en un rol de, no, pues yo no quería y pobrecita. No, tú dijiste, lo tomo, has de haber pagado precios caros porque te metiste en este modo, ser la primera, sacar la carrera, hacer todo. Y en ese momento no estabas tan consciente porque tu atención estaba puesta en esto, en todo lo que no estabas teniendo.
Ahí no estabas en este modo de decir, ay, mira a los otros, todo. Porque recuerda que en donde pones tu atención, pones tu energía. Y tú ya tenías una buena maleta de recursos. Claro. Una muy buena maleta de recursos. Porque si alguien te dijo, queremos esta oportunidad para ti, y si alguien te dijo, ve y triunfa, alguien te amaba. Listo. Sí. Con todo y la carga y con todo y lo difícil, pero alguien dijo, quiero algo bueno para ti, Daya. Alguien lo dijo. Y te vieron la posibilidad. E ibas con una buena maleta. Te metes estos años, no sé cuántos años fueron, te metes en este modo, sacarlo, lograrlo, no sé los precios que hayas pagado, pasa este proceso y empiezas a escuchar a tus amigas, porque empezaste diciendo, tengo amigas profundas que siguen siendo mis amigas, o amistades profundas. Empiezas a escuchar y a ti, que sí tenías recursos y que tenías claridad de por qué migraste y por qué todo eso, dices, eso yo no lo tuve. Pero acuérdate, llegaste con maleta de recursos, llegaste con amor, las amistades siguieron. Y tiempo después, con tu esposo o con las personas que te narraban lo que sí tuvieron, tú dices, eso yo no lo tuve. Pero eso lo dijiste de mujer adulta, después de haber transitado en otro país, sacando adelante tu carrera. Aquí la pregunta interesante es, con tu maleta de recursos, con amistades que permanecieron, ¿tú pudiste escuchar y decir, eso yo no lo tuve? ¿Qué hiciste? O sea, ¿qué hice con respecto a...? ¿Cuando te diste cuenta? Cuando me di cuenta, bueno, al principio sentí un poco de resentimiento. Sí. O sea, de verdad mi primera emoción fue, ojalá yo me hubiese divertido un poco más. O sea, sí dije, ay, ya me perdí esa etapa, ¿sabes? Así que con un duelo de lo que nunca va a llegar a ser. O sea, ya nunca voy a tener esa etapa de joven o de salir en la noche. No, o sea, ya soy una mujer casada, o sea, ya, ¿me entiendes? Entonces, sí tuve como ese encuentro emocional de... o sea, como que así como de pérdida, de ya no lo voy a tener al principio. No como de pérdida, sí, de pérdida. Sí. Y luego de eso, siento que sí fue un momento de decir también pero no es tarde para yo sí disfrutar esta nueva etapa, ¿sabes? Porque a mí el resentimiento creo que vino de el disfrute. El disfrute siempre para mí ha sido un tema. O sea, para mí el disfrute ha sido porque yo siempre soy... ¿no? De perfeccionista, mi identidad está muy conectada con lo que hacía versus, ¿sabes? O sea, yo para ser alguien necesitaba hacer tanto, ¿no? Es mucho de eso y siempre tuve este tema con la diversión y yo dije, ya no disfruté, ahorita que estoy más consciente de esto de la diversión, ya no disfruté esa etapa, pero después dije, ya va, pero primero, esta etapa, ahora resignifiqué, si me preguntas qué hice, fue, esta etapa me dio tanto de quién, ¿sabes? De lo que soy hoy. Me dio tantas herramientas de la persona que me he convertido, más bien lo transformé a agradecimiento. Dije, wow, ¿ok? Dije, wow, qué bonito. También sentí compasión porque dije, o sea, la Daya de ese momento que de verdad trabajó tanto y hizo tanto. Dije, wow, o sea, de admiración también. Y me dio ese poder de decir, pero eso no quiere decir que sea tarde en yo seguir disfrutando esta nueva etapa, ¿no? O sea, siento que fue ese el proceso. Te dijiste cosas muy interesantes. Tú te viviste en un mundo de mucha autoexigencia. Eso, por ejemplo, que ahorita ya lo tienes resignificado, si tú siguieras en ese mundo, sería una de las huellas o de las señales de alerta que alguien de fuera podría decirte, Daya, ¿cómo estás con ese tema de tanta autoexigencia, perfeccionismo y tener que demostrar y poder con todo? Eso podría venir de una herida. Pero las heridas no siempre nos las causan a propósito. A veces son estilos de educación, situación de un país, pero muchas veces sí puedes tener una herida, aunque no hubo como una conciencia de una herida. Entonces, tú ya podrías traer de entrada un tema con una herida que tu huella tuvo que ver con autoexigencia. Eso ya, de entrada puede ser. Sí. Llegas, te pones en este modo y luego te volviste bien humana. Porque acabas de hacer un acto de honestidad que pocas personas dicen. Primero sentí resentimiento. Y resentimiento es que volviste a sentir el dolor.
resentir. Entonces, cuando tú escuchas a tu esposo y a tus amigas y tú dices, yo no lo viví, yo no lo tuve, yo me la brinqué, lo volviste a sentir. Resentimiento. Y ese resentimiento, bien entendido y bien manejado porque es humano, te hizo decir, esto es un duelo. Porque la etapa universitaria con diversión, yo, Daya, no la viví. Y eso se llama principio de realidad. Y es de las cosas que se hacen para sanar al niño interior. No lo viví. ¿Y tengo que vivir mi duelo? Sí. Pero a ti el duelo te lo abrió el resentimiento. Y estuvo bien, porque lo sentiste y lo volviste a sentir y dijiste, no lo viví. Y cuando alguien no vive uno, porque así fue, no vive una etapa, no vivió la diversión en la universidad, tú decides qué haces con eso. Claro. Tú decides, y esa es nuestra chamba, que es, sí, yo no soy responsable de lo que viví en mi infancia, pero sí puedo decidir qué hacer en mi presente con eso que me pasó en mi infancia, o en tu caso, en tu juventud. ¿Viviste tu duelo? Sí, claro, pero en tu historia, la realidad es que esos años universitarios tú no tuviste la diversión, pero eso no te determina. Y como eso no te determina, entonces tú hiciste algo diferente. Y ahí es a donde resignificaste. Y creo que hiciste dos caminos muy interesantes. ¿Te acuerdas cuando me hiciste la primera pregunta, ¿qué queremos en este programa? Y yo dije que se miren diferente y que tengan una mirada más compasiva. Que a esa Daya que se había vivido en un mundo de una autoexigencia por situaciones de la vida, hoy la mires diferente y suavices esa mirada. Y que sepas que aunque no hubo diversión en tu etapa universitaria, sí puede haber maneras sanas de divertirte en tu momento presente. Y ahí es a donde resignificas, a partir de una experiencia. Wow. Ay, Dios mío, te dije que me ibas a hacer llorar. Qué profundo. Sí, pero literal, tú nos dijiste tu proceso. Sí. Pero acabas de tocar también algo bien profundo, Daya. A lo mejor esa parte en ti que terminó desde una autoexigencia, no necesariamente, como en otros casos, fue una herida como a propósito te hago algo. Claro. Realmente pudo haber sido la situación de tu familia, muchas cosas, la propia historia de tus padres, que hizo que tú te sintieras que necesitabas poder con todo, ser el ejemplo y ser el modelo. Cuando sanas eso, de lo que en tu caso sí hubo, por ejemplo, sí hubo mucha exigencia, acuérdate que hay cosas muy lindas en el mundo del sí, pero hay cosas también, a lo mejor sí hubo mucha exigencia, sí hubo presión social, sí hubo carga, sí hubo, pero no te quedaste ahí. Exacto. No te quedaste ahí. También en el mundo del no, me gustaría decir que también hay esperanza. Lo que pasa es que el camino es más difícil, porque en el mundo del no, tú eras una mujer adulta que pudo, con personas confiables, entender que en tu juventud no tuviste algo. No todo mundo tiene esas amigas profundas, esa relación de pareja, donde el diálogo con alguien te puede ayudar a decir, yo no tuve esto en la juventud. Pero si pensamos en los niños que ni siquiera saben que merecen ser amados, que merecen atención, que merecen escucha, que les toca ser niños, pueden seguir siendo adultos que no hagan lo que tú hiciste. Y desde ahí, yo no puedo recibir como adulto, si ni siquiera sé que no tuve eso, entonces yo te digo algo, no es cierto, ¿cómo crees? Y muchas de los síntomas que me preguntabas, claro que también vienen del mundo del no. Pero la persona no sabe, tú sabes claramente de dónde viene. Tú puedes ver muchísimas cosas y las personas te pueden decir, pero no, pues mis papás trabajaban, pues ahí estábamos todos. Ajá, y yo, ¿y quién hacía la comida? ¿Yo? ¿Y qué edad tenías tú cuando hacías la comida? No, yo desde chiquito les hacía la comida a mis hermanos. Dije, aquí está el mundo del no. Ya aquí está. Sí, sí, sí. Lo padre es descubrir a través de preguntas que sin que la persona lo sepa, tú puedas decirle, yo sí sé lo que no tuviste. Wow.
Hay algunas, para ir cerrando, porque ya, Sí. pero porque aquí podemos hacer unos 5 episodios, ya sabemos que la tenemos que tener de vuelta, pero ¿qué tipo de preguntas te puedes hacer eso para descubrir que no tuviste? Fíjate, este ejemplo que te lo dije muy rápido lo voy a Sí. desmenuzar más. Platícame de tu historia. No, pues nosotros éramos 6 hermanos. Oye, tus papás no, ellos trabajaban todo el día. ¿Y tú qué hacías? A mí me tocaba la comida, yo llevaba a mis hermanos, yo hacía esto, yo me encargaba de esto. Te van a decir de lo que sí hacían. Pues dices, ¿y qué edad tenías? No, desde los 6 años. Yo, ¿a los 6 años qué hacías? No, pues yo a los 6 años les preparaba la comida a todos. Oye, ¿quién te enseñó? No, nadie. ¿Quién te enseñó a prender la estufa? No, yo aprendí solito y como 3 veces me quemé. Y una vez dejé Ahí yo dije que no Claro. hubo, solo preguntándole de su Ujú. historia. Oye, ¿y en tu cumpleaños cómo lo festejaban? Ay, no, mis papás no se acordaban, pero como lo tiene Normalizado, ¿no? normalizado, son esas preguntas. Excelente. O en la Sí. manera en la que te responde un adulto, tú dices, si está rechazando un cumplido, algo lindo que yo le estoy diciendo, oye, qué padre hablaste, qué bonita tu presentación, qué padre esto, y la persona te dice, no es cierto, ¿cómo crees? Esa respuesta a mí me dice, tal vez, no es que tenga yo la verdad siempre, pero tal vez no aprendió a recibir un cumplido. Wow. No, Amalia, wow, gracias por esto. Para ir cerrando, porque te dije, de verdad te agradezco muchísimo toda esta perspectiva y esta terapia que tuvimos con personal, te lo agradezco porque wow, qué bonito fue. Quiero que vayamos, que nos compartas este micro reto de recalibración, una tarea que le vas a dejar a nuestra audiencia, que van a ser de 3 a 5 minutos para empezar a recalibrar ese niño interior. ¿Les puedo dejar 2? Sí, claro, adelante. Una es, de verdad, háganlo. Mírense al espejo desde un lugar diferente. Y cuando te pares frente al espejo, deja que surja una imagen de ti, de tu infancia o de tu adolescencia. Y cuando surja esa imagen, tú di que surja la imagen que tenga que surgir y cuando surja, dile lo que necesita escuchar. Esa es la primera. Y la segunda es que pongas en tu buró o en la mesita de junto a tu cama 2 o 3 fotos de tu infancia o de tu adolescencia. Y que cada noche, al mirarlas, les digas, yo las cuido. Ay, no. Qué bonito porque yo la tengo, por eso, wow. Gracias, Amalia, de verdad, por todo el conocimiento que nos compartiste, por tu sabiduría, por tu experiencia, por tu empatía. De verdad tienes una presencia espectacular. ¿Alguna invitación final para nuestra audiencia? Sí, si me quieren seguir en las redes sociales, soy Amalia Osorio Vigil. Ahí pues tengo varias cosas que te pueden ayudar para ti o para los tuyos, para los que amas. Y también invitarlos a distintas formaciones en las que yo participo, sobre todo en el área de tanatología, de psicotraumatología, de inteligencia emocional. Si para alguno de ustedes puede ser significativo, estos proyectos los voy a lanzar para septiembre. Excelente, muchas gracias y recuerden, muy importante el hecho de taguearnos este micro reto de recalibración, los pensamientos que tuvieron en Recalibrando Podcast en Instagram. Recuerden suscribirse y mandarle este episodio a alguna persona que ustedes ¿saben qué? Yo creo que necesita conectar con ese niño interior. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio de Recalibrando. Bye.